Bienvenidos a otra clase en Física sin Estrés. Hoy hablaremos sobre la ley de Gay-Lussac. Esta ley se debe al científico francés, al físico francés Joseph-Louis Gay-Lussac. Veamos qué nos dice esta ley. A un volumen constante y para una masa determinada de un gas, la presión absoluta que recibe el gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Recuerden que tenemos tres variables: presión, volumen y temperatura. La relación que se establece es la siguiente. Es una relación de proporcionalidad directa entre la presión y la temperatura. Para facilitar el entendimiento, veamos que estas dos variables, presión y temperatura, se encuentran en la misma línea, no están en diagonal y por lo tanto son cantidades que están relacionadas de manera directa, son directamente proporcionales. En otras palabras, si aumenta la presión, aumenta la temperatura, o si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Esto nos lleva a la formulación matemática de esta relación de proporcionalidad directa. P, presión, es igual a K, que es una constante, por la temperatura. Y la formulación de la ley de Gay-Lussac nos dice que presión sobre temperatura es constante. Ahora bien, analicemos la ley de Gay-Lussac con una gráfica. Recordemos que si el volumen del gas permanece constante, a mayor temperatura, mayor presión. Observen lo que ocurre cuando tomamos un valor de temperatura. A ese valor de temperatura en Kelvin le corresponde un valor de presión. Si la temperatura adquiere un valor mayor, como en este caso, a ese valor le corresponderá un valor de presión. Y así sucesivamente notamos que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. En otras palabras, a mayor temperatura, mayor presión, manteniendo el volumen constante. A mayor temperatura, mayor presión. Veamos una situación inicial. Un gas que tiene unas condiciones iniciales con una temperatura de 300 Kelvin, una temperatura inicial de 300 Kelvin y una presión inicial de 29.2 atmósferas. Estas son las condiciones iniciales del gas. Pero notemos cuando aumente la temperatura. Si aumenta la temperatura, aumenta la presión. Pueden ver aquí cómo esta línea indicadora de presión acá indica un valor mayor. Veámoslo en más detalle. Con las condiciones iniciales y aplicando la ley de Gay-Lussac para este gas, tenemos que P sub 1 sobre T sub 1, es decir, la presión en la condición inicial y la temperatura en la condición inicial es igual a una constante. Pero si se eleva la temperatura, entonces tendríamos unas condiciones finales. P sub 2 sobre T sub 2 es igual a K. Pero como ambas relaciones corresponden a una constante, podemos igualar entonces de la P sub 1, T sub 1, igualarla con P sub 2, T sub 2 y obtenemos una formulación general de la ley de Gay-Lussac. P sub 1 sobre T sub 1 es igual a P sub 2 sobre T sub 2. Esta relación P sub 1 sobre T sub 1 corresponde a las condiciones iniciales en que se encuentra el gas y P sub 2, T sub 2 corresponde a las condiciones finales. Ahora nos preparamos para aprender un poco más. Recuerde que bien explicado es igual a bien aprendido y por eso aquí aprendemos en Física sin Estrés. Ahora nos preparamos para aprender un poco más sobre la ley de Gay-Lussac. El recipiente contiene un gas que se encuentra a una presión de 29.2 atmósferas.
y una temperatura de 300 kelvins. Vamos a mantener el volumen constante y elevaremos inicialmente la temperatura del gas. Observen. Ahora la temperatura es de 337 Kelvin. Recuerden que partimos de 300 Kelvin. Hemos aumentado 37 grados y la presión ahora tiene un valor de 32.8 atmósferas. Sigamos aumentando la temperatura del gas. Ahora tenemos una temperatura de 419 kelvins. Noten cómo las partículas, las moléculas del gas se mueven de manera más dinámica. Su velocidad es mayor, sus interacciones, sus choques son mayores y por supuesto la presión que ejerce sobre las paredes del recipiente es mayor. Ahora la presión adquiere un valor de 40.8 atmósferas con una temperatura de 419 Kelvin. Sigamos aumentando la temperatura. Ahora tenemos una temperatura de 582 Kelvin y la presión asciende a 56.6 atmósferas. Subamos un poco más la temperatura para que tengamos una mayor interiorización de lo que es la ley de Gay-Lussac. Noten que el volumen permanece constante, pero a medida que incrementamos la temperatura, ahora tenemos 870 kelvins y la presión asciende a 84.6 atmósferas. Si seguimos incrementando la presión, va a llegar a un punto crítico. Observen ahora, tenemos 1112 Kelvin, correcto, 1112 kelvins y la presión 108.2 atmósferas. ¿Qué hemos comprobado? Que a medida que aumenta la temperatura, la presión aumenta siempre que se mantenga el volumen del gas constante. En otras palabras, el recipiente herméticamente sellado no deja escapar gas ni deja entrar gas. Ahora hagamos el proceso contrario. Vamos a reducir la temperatura del gas. Vamos a enfriar el gas. Ahora la temperatura va en descenso. 982 Kelvin. La presión desciende, por supuesto, a 95.5 atmósferas. Sigamos disminuyendo la temperatura. Ok, ahora tenemos una temperatura de 723 Kelvin y la presión desciende a 70.3 atmósferas. Aquí podemos ver el indicador también. Sigamos disminuyendo la temperatura, enfriando el gas, por supuesto. Miren cómo desciende. Ya llevamos al límite de 400. Tenemos 378 Kelvin y la presión, aquí tenemos 378 Kelvin y la presión 36.8 atmósferas. Vamos a seguir descendiendo la temperatura. Vamos a seguir enfriando el gas. 309 Kelvin y una presión de 30.1 atmósferas. Un poco más de reducción. Sigamos reduciendo la temperatura. Miren cómo está descendiendo la escala. Ahora tenemos 206 kelvins. La presión 20 atmósferas. Noten que la velocidad y la interacción de las partículas es menor. Interaccionan, pero los choques no son choques que generen una mayor presión contra las paredes. Entonces hagámoslo rápidamente. Si aumentamos la temperatura, noten el movimiento de las partículas y miren la escala de presión cómo se va incrementando. Miren, la presión va aumentando, las partículas generan una mayor presión contra las paredes del recipiente. Pero si enfriamos el gas, noten esta velocidad de las partículas. Su energía cinética aumenta. Ahora enfriemos el gas. Si enfriamos el gas, hacemos que su temperatura descienda. Miren cómo va descendiendo la presión y la energía cinética de las moléculas va decreciendo. Miren, se vuelven más lentas, la presión va disminuyendo
Aquí tenemos un total en lo que lo hemos frenado, la temperatura de 155 Kelvin y una presión de 15.1 atmósferas. Conclusión: si mantenemos el volumen constante en este recipiente, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la presión. Y si disminuye la temperatura, disminuye la presión, lo cual lleva a la ley de Gay-Lussac. A volumen constante, a mayor temperatura, miren, mayor presión. Y a menor temperatura, menor presión. Esta es la explicación sobre la ley de Gay-Lussac.